exportaciones, sin duda alguna, y gracias por acompañarnos y estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Un gran saludo a la audiencia de este hermoso programa. No tenemos carne en los mercados y este problema se suma al otro que también los sorprendía. Creo que los tomaba por sorpresa hace algunas horas al sector exportador, ¿no? Evidentemente, pero esta situación anormal no se debe a los productores de ganado y de carne, sino más bien a quienes intermedian en lo que hace a la comercialización, al menudeo, vamos a decir, en los mercados para abastecer a la población. Cecilia, decía bien usted que la exportación de carne es fruto de un trabajo y de un largo trabajo público-privado. Usted siempre nos ha escuchado hablar de la necesidad de que haya una sinergia público-privada. ¿De qué serviría que un ganadero invierta en pastizales, en potreros, en genética, en sanidad, que construyan frigoríficos, una cadena de frío, si no tiene dónde exportar? ¿De qué serviría si el sector público entusiastamente negocia aperturas de mercados, pero no hay una oferta para exportar? Bueno, lo que se hizo desde hace más de 15 años fue trabajar en la parte sanitaria hasta llegar a que este país sea declarado un país libre de aftosa. Eso nos abrió las puertas para que podamos vender nuestra carne, que la producimos en demasía respecto a la necesidad del mercado interno. Y se trabajó con el gobierno para abrir el mercado de la China. Un mercadazo, un mercado voraz, ¿no es cierto?, que en muy poco tiempo está comprando carne como no lo hizo desde hace muchísimos años. ¿Cuánto compra China? El año pasado, este es el dato, un nuevo récord, el año pasado se vendió casi 17,000 toneladas de carne, entraron 70 millones de dólares al país y un poco más del 80% de esa venta ha ido al mercado de la China. Esa es una buena noticia, Cecilia. Este monto, 70, perdón que lo interrumpa, millones de dólares solo por exportación de carne. Solo por exportación de carne. Ahora, cuando se habla de la importancia del sector ganadero, hay que añadirle la exportación de lácteos, la importación de cueros, y con eso hablamos de un bolsón de 100 millones de dólares, que lamentablemente por actitudes como las que hoy día estamos viendo, fruto de la intransigencia y de esa cultura del paro, del bloqueo, del presionar al gobierno para que tome medidas a su favor, perjudican a la población. Cuando hablamos de exportación, Cecilia, más allá de esos numeritos, detrás de las exportaciones hay empleos, hay inversión, hay riesgo. ¿Cuánto arriesga un ganadero para generar su ganado, ¿no es cierto?, y llevarlo al matadero? Tiene que esperar 3 años. ¿Cuánto arriesga un intermediario, un comercializador? Ellos ganan al día. El ganadero tiene que soportar el clima, las pestes, las sequías, inundaciones, los malos caminos, etcétera. Y por último, ¿quién le resarce al ganadero cuando el precio baja? Sin embargo, la intermediación, este gran problema que afecta a la generalidad de los productores, incluso de hortalizas. Usted sabe qué pasa con el tomate. El tomate, cuando sale de golpe en la oferta, van y rescatan y les pagan a 10 pesos la caja. Y sin embargo, se expende eso a 50, 70, 80, hasta 100 bolivianos. Eso mismo está pasando con la carne. Claro, es fluctuante. Así es. Pero el problema es de que, reitero, cuando el precio baja, ¿quién se acuerda de los ganaderos? Pero cuando el precio está queriendo adquirir una cotización normal, entonces los que están teniendo una ganancia alta, ellos son los que echan el grito al cielo y movilizan a los carniceros, y tenemos una situación como esta que bien haría el gobierno en ponerle freno. ¿Quién es el intermediario? ¿Es el que vende la carne en el puesto de mercado o quién es el intermediario? El intermediario es el que va y le compra el ganado al que produce, pues, vamos a decir, al ganadero. Al ganadero. Claro que sí. Y el que moviliza esa carne para entregarla a los carniceros. Entonces, la cadena va así: ganadero, intermediario, carnicero, consumidor final. Así es. ¿Por qué ahorita, por ejemplo, tenemos carne en los supermercados? Si no hubiera carne, si estuviera alto el precio, no. Creo que la solución a esto pasa por sentarse en una mesa y cada uno transparentar los números y argumentar con fundamento lo que está pasando en el sector. El día de ayer, Congabol y Fegasacruz han entregado esta información que es oficial.
Esto es información del gobierno, del Observatorio Agroambiental y Productivo, donde dice que en marzo del año 2016 la carne molida costaba 26.6 bolivianos el kilo y hoy día cuesta exactamente lo mismo. La carne chuleta costaba 27.9, hoy 28.4. Hay un incremento de 50 centavos. Y en lo que respecta al lomo, el kilo 34,5 contra 35.8, 1.3 de incremento. O sea, estamos hablando prácticamente en 5 años que este precio no ha subido. A ver, por ejemplo, la carne de lomo costaba en el 2016 34.5. Lomo sí, 34,5 y hoy día 35.80. El incremento es de un boliviano con 30 centavos. Pero esto es para el consumidor. Para el consumidor final. Así es. Pasando por el intermediario. Claro. Ahora escuche esto. Si tuviéramos nosotros que hacer caso a estos reclamos, ¿por qué no han parado los que consumen tomate o los que no trabajan con el tomate? En marzo del año 2016 la caja de tomate costaba 75 bolivianos. Ahora se está vendiendo en marzo en 99, o sea, hay un incremento de 24 bolivianos por caja, ¿ok? En una mesa, cada uno de los actores de la cadena debería poner sus números y debería demostrarse quién es el que hace el mayor esfuerzo, quién es el que arriesga más y quién es el que está ganando más. ¿Cuál es el trasfondo de esto entonces? Son intereses comerciales, son intereses sectoriales, personales y que, reitero, no es solamente inherente a esta cadena productiva porque se da prácticamente en todos los sectores donde los productores, que en su mayoría son pequeños, sufren, ¿no es cierto?, esa capacidad de negociación de pocos intermediarios que luego utilizan a muchos pequeños vendedores para obtener ellos ganancias altas. ¿Esto tiene relación a la determinación que asume el gobierno hace algunas horas de decir prohibida la exportación de carnes? Es decir, este paro que hoy estamos viviendo, esta movilización del sector de los carniceros, que son los últimos, digamos, en esta cadena de venta, antes de que la carne nos llegue a nosotros consumidores, ¿tiene que ver con la decisión que asume el gobierno o no? El gobierno lo que quiere es que haya un abastecimiento normal en el mercado. Entendemos que la determinación no de prohibir la exportación o de anularla... Primero se dijo la prohibición, sí. Después se aclaró que no. Salió la resolución 006-2021, biministerial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, estableciendo la necesidad de que para exportar tiene que tramitarse un certificado de abastecimiento interno y precio justo. Para que se pueda otorgar este certificado, una comisión compuesta por estos dos ministerios más el Observatorio Agroambiental y Productivo van a hacer un balance de oferta, demanda, van a garantizar que haya suficiencia en el mercado interno, hablan incluso de un precio justo y calidad, y una vez que se determine que hay un excedente, entonces se les va a otorgar a los frigoríficos que están autorizados para ello la posibilidad de exportar por 6 meses, y ese permiso se tiene que volver a tramitar por 6 meses. El gobierno lo que quiere con esto es que haya suficiencia de producto en el mercado, pero también le he escuchado decir al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y le tomamos la palabra, de que van a analizar exactamente esta problemática de la cadena para saber por qué está habiendo este paro que no debería, porque hay suficiente oferta. El año pasado... o sea, ¿está garantizada la demanda interna? Totalmente está garantizada la provisión de carne, como lo ha estado el año pasado. El año pasado hemos vendido 17,000 toneladas y nunca ha faltado carne en el mercado. Siendo un año de pandemia. Exacto, y probablemente ahora están comparando con los precios del año pasado, que estaban más bajos, pero estábamos confinados. O sea, otra vez digo, los números tienen que aquí dar la razón a uno u otro que esté afirmando o negando algo. Debe haber un diálogo, mañana va a haber una reunión con el gobierno para que efectivamente las partes demuestren el esfuerzo que están haciendo y con números sustenten sus posiciones. Licenciado, este ha sido un golpe para el sector exportador, y uno más ha sido este tema de los transgénicos hace algunas horas, ¿no? La anulación de este decreto, que también para ustedes es en este momento y ante estas circunstancias un tanto perjudicial. Bueno, lo que ha habido es una abrogación de 3 decretos que tenían que ver con la posibilidad
de avanzar en nuevos eventos biotecnológicos, nuevas semillas genéticamente mejoradas. Estábamos hablando de soya, de algodón, de maíz, caña de azúcar, para ayudar a nuestros pequeños productores a luchar contra los insectos, a combatir las malezas, a enfrentar de mejor forma el estrés hídrico. Se ha aducido de que hay situaciones de orden legal, técnico, y por lo tanto no podían mantenerse estos decretos, frente a lo cual nosotros esperamos que ese que ha sido un error se enmiende con una mejor norma, porque tengo que decirlo y con toda honestidad, la estabilidad económica del país depende de las exportaciones. Las reservas internacionales netas han caído de tal manera que tenemos que preocuparnos de generar más dólares para que estas otra vez vuelvan a subir y para que tengamos el día de mañana estabilidad de la economía y también de la moneda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Exportando más. Pero para generar más saldos exportables necesitamos que la gente invierta. Pero ¿cómo van a invertir nuestros productores si la gran cantidad, más de 10,000 pequeños productores están perdiendo año tras año? Ustedes hablen con la gente de base en San Julián, en Cuatro Cañadas, etcétera, en el norte integrado, y les van a contar cómo los bichos, las malezas, el clima, prácticamente los mantiene endeudados, frente a competidores que en Brasil, en Paraguay, Argentina, hasta Uruguay, utilizan la agrobiotecnología cotidianamente y con buenas prácticas en el agro, nos sacan a nosotros ventaja en rendimiento hasta un 50%, hasta un 100%. En el caso del maíz, por ejemplo, nosotros cosechamos en Bolivia un promedio de 3 toneladas por hectárea. En el Mercosur estamos hablando de 6, 8, 9 toneladas por hectárea. En el caso de la soya, 2 toneladas en Bolivia, 3 toneladas en esos países que compiten. Entonces, si queremos el día de mañana ser un país solvente y no estar perdiendo 1.900 millones de dólares como el año pasado, principalmente por los minerales y por los hidrocarburos, lo que tenemos que hacer es romper esa dependencia, esa vulnerabilidad, ampliar nuestra oferta exportable, convertir nuestras materias primas en productos intermedios o finales con valor agregado y con eso exportar al mundo. Y eso solamente lo podemos hacer con tecnología. Esperemos que mañana en la reunión que hay con el gobierno por este tema de la exportación de carne se abra la brecha también para comenzar a dialogar este otro tema. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. Continuamos nosotros aquí en Que No Me Pierdas, Sebastián.